Dos. Miguel. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí en la reunión de grupo nuevamente aquí, ahora con Iago de la Serva. Sí, Iago, que es gallego, sí, entiende muy bien mi portugués cuando hablamos en portugués. Iago es un experto en comunicación de gestión de crisis y ya en nuestro grupo esta semana, martes, nos ha dado una gran ponencia al respecto sobre cómo comunicarnos en la crisis. Nosotros líderes, cómo debemos comunicarnos en esta situación del coronavirus, ¿no? Y Iago, fantástica tus aportaciones porque los 7 puntos que tú has dado para nosotros nos ha ayudado mucho a comunicarnos con el interior y el exterior. Así que encantado tenerte aquí una vez más en nuestro grupo de Vistage. Muy bien, pues estoy encantado de echar una mano. En el fondo, yo creo que hay que tener en cuenta cuál es el rol que tenemos a la hora de comunicar o para qué nos sirve comunicar en estas situaciones, ¿no? La vez anterior insistía en que la comunicación no es la solución del problema. Vamos a tener que tomar decisiones que tienen que ver con cambios en la cadena de suministros, vamos a tener que tomar decisiones sobre los empleados, vamos a tener que tomar decisiones sobre financiación, sobre cómo llegar a nuevos clientes, aplazar deuda, etc. Pero la comunicación no es la solución, pero es siempre parte de la solución. Si no trabajamos con máquinas, si no trabajamos solamente con índices, sino que trabajamos con personas, para que nuestras decisiones sean eficaces, para que consigan los objetivos que nos proponemos, vamos a necesitar comunicar bien. Comunicar bien no es la clave de todo, pero sin comunicar bien, nuestras decisiones pueden despertar unas reacciones negativas que, por mucho que las decisiones se hayan tomado después de mucha reflexión, si no hemos conseguido con la comunicación crear consenso alrededor de esas decisiones, que ese es el objetivo siempre de comunicación. En comunicación nos dedicamos a crear consenso, a hacer entender que esas decisiones se apoyan en hechos, en argumentos, en razones que apoyan que esa es la mejor solución, ¿no? Entonces, ese me parece que fue el punto de partida de la sesión que tuvimos, parece hace tanto tiempo, ¿no? Hace 4 días, ¿no? Bien, entonces, digamos, dentro de la gestión de crisis, nos encontramos en una situación particular que es lo que en comunicación se llama gestión de riesgos, gestión y comunicación de riesgos, ¿no? La comunicación siempre la tenemos que adaptar a la situación de la audiencia. Cuando hablamos en tiempo de paz, en tiempo de tranquilidad, pues tenemos unas reglas, pero a medida que va desapareciendo esa paz, la comunicación va cambiando. Y en la situación en la que estamos es una situación que en comunicación corporativa llamamos de riesgos. Para mí es el rasgo definitorio de lo que estamos sufriendo en estos momentos. Que nuestros stakeholders y nosotros mismos estamos bajo el impacto de un riesgo grave, no solo a la salud, sino también a las consecuencias económicas y operativas de este riesgo. Entonces, el martes pasado empecé a desarrollar, al principio eran 6, luego acabaron siendo algunos más, lo he sistematizado de otro modo. Yo creo que el primer elemento que nos gustaría tener en cuenta siempre a la hora de tomar decisiones nosotros, como somos los líderes, somos los que tomamos las decisiones. La primera decisión es que a la hora de tomar decisiones, precisamente, tenemos que dar
mucho peso a las percepciones. Nosotros somos líderes y estamos acostumbrados a tomar decisiones en función de evidencia seria, de números, de cosas objetivas. Y entonces, y además en esta situación, estamos todos buscando fuentes de información seguras sobre los hechos. Nos gusta saber, digamos, qué impacto tiene esto, cuántos enfermos hay, qué gravedad tienen estos enfermos, cuántos fallecidos ha habido, cuáles son las curvas, qué políticas tiene el Banco Central Europeo, las consecuencias en nuestro mercado, etc. Son todos números, son todos hechos duros, no los podemos cambiar. Pues a la hora de comunicar, mi primera sugerencia es dar tanta importancia a las percepciones como a los hechos. Es decir, si no estamos tratando con máquinas, sino que estamos tratando con personas, necesitamos darnos cuenta que las percepciones son lo que afecta más a la gente, que las percepciones dan lugar a crisis. Y por lo tanto, mientras que tenemos que conocer los hechos, tenemos que conocer y dedicar mucha atención a cómo nuestros stakeholders perciben esos hechos. Por lo tanto, tenemos que ver si la realidad coincide con las percepciones de nuestros stakeholders. Y si no coinciden, ahí tenemos ya un problema de comunicación que tenemos que afrontar. Esa discrepancia entre lo real y lo percibido. Entonces, a la hora de conocer las percepciones, lo único que tenemos que hacer, pues vamos, lo más importante que tenemos que hacer es escuchar. A veces pensamos que comunicar es sobre todo hablar. Y Connor nos repite muchas veces en las clases que da en el IES que tenemos que escuchar mucho más. Y en estas situaciones, más aún. En estas situaciones son situaciones en las que tenemos que acentuar nuestra escucha activa y, si me apretáis, escucha científica de cómo está la gente. Si no, no vamos a poder tomar las decisiones que tenemos que tomar. Si no, no vamos a lo mejor acertamos en la decisión, pero no acertamos en el tiempo. Y acertar en el timing es muy importante. Hay que saber acertar qué decimos y cuándo lo decimos, ¿no? De acuerdo con las percepciones, ¿no? Esta es mi primera sugerencia. A mí sí que me gustaría que, si tenéis alguna duda, alguna experiencia que compartir, etcétera, que me interrumpáis, porque eso es lo que va a enriquecer, ¿no? nuestro coloquio, ¿no? En fin. Entonces, esta para mí es digamos, el punto de partida. Segundo punto de partida es que la comunicación no es nunca, y menos ahora, una iniciativa de maquillaje corporativo. Nosotros no queremos poner maquillaje. Y por lo tanto, tenemos que partir de la realidad tal como es. Por eso nos informamos. Pero luego, a la hora de comunicar hacia nuestros stakeholders, es muy importante para nosotros tener en cuenta que nuestro interés no es reducir esa percepción de riesgo. O sea, el objetivo de nuestra empresa no es decir, voy a reducir la percepción de riesgo para que la gente me escuche. No. Lo que la gente necesita es que desde nuestras empresas reduzcamos no la percepción del riesgo, sino los riesgos. O sea, que nosotros o sea, que lo que comunicamos cosas que son buenas para ellos. No queremos que estén tranquilos para poder trabajar, no. Queremos que estén tranquilos porque hemos hecho todo lo que está de parte de nuestra institución para reducir los riesgos que les afectan. Por lo tanto, aquí... Si puedo hacer mi resumen, el primero es nunca decir el problema no es tan grande como lo ves. No.
En la comunicación hay grandes problemas. Aquí son las medidas, aquí son los pasos, aquí es lo que yo como líder y nosotros como equipo vamos a hacer. Pero los riesgos son reales y puede llegar a ser muy fuerte. Yo veo, tú ves. Exacto, es así. Y incluir entre los riesgos las percepciones de los públicos. O sea, que considerar que son hechos las percepciones. Entonces nos daremos cuenta de las situaciones puede ser más o menos grave en función de la percepción del riesgo, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero es muy buen resumen, Conor. Yo como líder, yo soy ser humano viviendo la experiencia, además de ser líder. Y quizás yo, cuando paso en China, fue muy lejos. Cuando empezó en Italia, pensé, el sábado, domingo, cuando vi que estaba llegando aquí, yo creo que todavía yo estuve en disbelief. Afecta a otros, es un peli. ¿Y qué tiene que hacer un líder para su propio miedo, salud? Si yo veo el mundo tan incierto que yo no sé qué hacer, ¿cómo empiezo a comunicar de manera positiva a los que esperan algo de mí? Sí. Bueno, ahí nos encontramos con las disfunciones de las percepciones. Con frecuencia preferimos prescindir de lo que nosotros sentimos y decir, no, yo soy una persona razonable, yo soy una persona racional, yo tengo unas responsabilidades, no me puedo dejar llevar por mis percepciones, por mis emociones. Y eso es un error. Es un error porque todos tenemos tendencias, todos tenemos tendenciosidad y por lo tanto es muy importante, y esto no lo vimos en la sesión del martes, pero es muy importante precisamente porque las crisis son situaciones emocionalmente muy cargadas. Hay una cosa fundamental que es que nunca debemos estar solos. O sea, estar solos, no ser capaces de darnos cuenta cuál es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es hacia ser especialmente duros o al revés, somos blandos. Nuestra tendencia es que conectamos con algunas personas muy fácil y hay otras personas que nos producen rechazo. Entonces, ahí es muy importante trabajar en equipo. En estas circunstancias, las crisis se superan cuando se trabaja en equipo. Y me atrevo a decir una cosa más. Cuando se trabaja en equipo de gentes que son distintas. En tiempo de paz toleramos fácilmente tener en nuestros equipos, en los equipos de alta dirección, los colaboradores más cercanos, toleramos gente que discrepa un poco, que no está completamente de acuerdo con nosotros, pero estamos en expansión, hay paz, bien, lo soportamos. En las crisis, cuando nos jugamos mucho, es más fácil rechazar al que piensa de manera distinta, incluso de manera radicalmente distinta. Y precisamente por eso tenemos que conseguir el formar equipos diversos, porque solamente los equipos diversos son capaces de como conectar con las emociones de todos los stakeholders. Un stakeholder se diferencia de otro porque lo que le va en esta historia es distinto. Sus preocupaciones son distintas, sus intereses son distintos, sus expectativas son distintas. Por lo tanto, trabajamos siempre a 360 grados y también en las emociones. Y por eso, aunque cuesta un poco,
es muy importante tener en nuestros equipos gente distinta a nosotros. Yo me atrevería a decirlo de una manera como negativa. Los líderes que quieren uniformidad en sus equipos, al menos en crisis, son líderes que están como bloqueando su capacidad de escucha. Es como diciendo, no, es que es como si nos pusiéramos unos visores, ¿no? Unos anteojeras, y esas anteojeras nos impiden ver. Es como cuando en una crisis decimos, déjame trabajar en esto que lo voy a arreglar. Eso en las crisis no funciona, porque la comunicación es muy importante. Y hacer una cosa que objetivamente, de acuerdo con los hechos, es buena, si nuestras audiencias, si nuestros stakeholders no están convencidos de eso, no tendrá efecto. Hay una cosa que, digamos, Connor y yo, y en general los profesionales de comunicación insistimos, es que nunca una solución será escuchada si la gente no está segura de que hay un problema. Es decir, nadie acepta soluciones si yo no estimo que existe realmente un problema. Por lo tanto, siempre empezamos con esa percepción general de, señores, tenemos un problema y el problema tiene estas características, tiene estas consecuencias, estas son las opciones y después podemos decir, mi propuesta es. Entonces sí que nos escucha, pero si empezamos directamente con la solución, la gente no piensa que tenemos un problema y por lo tanto la inercia, la resistencia al cambio está en contra de nuestra propuesta. Nosotros tenemos, lo primero que hacemos en comunicación es crear ese consenso de que existe un problema y luego creamos el consenso de que esa es la mejor propuesta y luego creamos consenso sobre el plan de acción. ¿Ok? Gracias. Te interrumpí mientras estabas poniendo el framework. Muy bien. Que la comunicación nunca va a ser la solución, pero la falta de comunicación hace mucho más difícil tener acceso a los recursos para la solución. Y me gusta esto. No vamos nunca a curar coronavirus con un buen discurso. No. Y además, en este sentido, la comunicación, bueno, lo veremos un poquito más adelante, la comunicación en el fondo no se trata de informar. La comunicación se trata de reunir la organización alrededor del líder o de los líderes. Entonces, y lo hacemos creando confianza. Pero lo vamos a ver en un momento. Entonces, esto es como el marco, lo que puede hacer comunicación. El siguiente paso que me gustaría dar es para entender a nuestra gente. Necesitamos entender a la gente. Entonces, ¿qué pasa con la gente que está bajo la amenaza de un riesgo grave? Como es lo que sucede hoy con toda la población en casi todo el mundo. Pues lo primero que tenemos que entender es que los riesgos no se perciben del mismo modo. Los riesgos, o sea, las personas reaccionan a las situaciones de riesgo, o sea, al peligro, reaccionan de modo distinto. Es decir, los criterios por los que una persona dice este riesgo es soportable o es insoportable son distintos. Es decir, hay factores de edad. Yo me acuerdo cuando hace mucho tiempo participé en un estudio sobre... Era una campaña para conseguir que la gente joven se pusiera crema protectora contra el sol. Y el problema que tenían el Instituto de Salud, ¿no?, de un país era el cáncer de piel tiene lugar después de 30 años de demasiado sol. Entonces, decía, tenemos que conseguir que la gente de menos de 25 años empiece a ponerse crema protectora. Entonces hicimos un estudio para saber lo que pensaban los jóvenes, gente de 20 años, sobre
el cáncer de piel y el sol. Y lo que nos dieron los datos, la escucha social, nos dijo, mira, la gente de 20 años piensa sencillamente que es inmortal. No vamos a conseguir asustarles diciéndoles, dentro de 30 años, si sigues tomando el sol como hasta ahora, vas a tener cáncer. Porque una persona de 20 años, lo que pase cuando tiene 50 es ciencia ficción. Entonces, nosotros tenemos, el factor edad es muy importante. El factor formación. Cuanto más intelectual es la persona, menos se siente cohibida por los riesgos. Cuanto más responsabilidades tiene, más siente los riesgos. Cuantas más personas tiene a su cargo, más siente. Luego depende de la cultura. Hay culturas que rechazan el riesgo. Hay otras culturas que lo de sentir miedo está bien visto. O sea, no todo el mundo. Entonces, todos nosotros tenemos equipos de personas muy distintas. Entonces, mi sugerencia es no intentar tratar a todos del mismo modo, porque no todos están asustados del mismo modo. No podemos hacer hay que hacer reglas generales, pero tenemos que tener en situaciones de riesgo, como la de ahora, en situaciones de riesgo tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las distintas personas. Esto es clave. Y si nuestras empresas están en distintos países, los riesgos van a ser vistos de modos distintos. Estamos viendo, por ejemplo, la semana pasada he estado viajando por Sao Paulo, y la semana anterior estuve en Colombia. Los riesgos son distintos, son sociedades distintas. Entonces, si nosotros tenemos intereses ahí, equipos allí, tenemos que ser capaces de adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, adaptarnos. Y lo segundo es utilizar mucha empatía. ¿Por qué tenemos que utilizar empatía? Tenemos que utilizar empatía porque la empatía es lo que nos va a permitir que nos escuchen. O sea, el riesgo produce miedo. Y el miedo no se calma diciendo, no tengas miedo. No hay motivo para tener miedo. Y eso lo vemos con nuestros hijos. Dice, pero no, cuando le decimos, tengo miedo, dice, pero no tengas miedo. Eso, en vez de producir un efecto positivo, produce un efecto negativo. O sea, nos cerramos más en nosotros mismos, nos distanciamos de los jefes. Entonces, la empatía consiste en escuchar mucho, ser capaces de, ante una reacción desproporcionada en alguien de nuestros equipos, ante una sensación de miedo de algún empleado o de alguna empleada, no reaccionar con criterios objetivos, reaccionar con empatía, tener mucha paciencia, tener mucha capacidad de ser suave en nuestras reacciones, no ser duros cuando alguien se salta una norma que hemos hecho, porque la gente está bajo la impresión de un miedo. El miedo es una emoción básica fortísima. Es una de esas emociones que reduce la capacidad intelectual. Cuando uno tiene miedo no es uno a sí mismo. Todos hemos visto este anuncio que dice when you are hungry, you are not yourself. ¿No? Dice, come algo. Pues el miedo es mucho peor. Por lo tanto, empatía, empatía, empatía. Es la manera de reducir la tensión. ¿Okay? Este sería una sugerencia que os haría en vuestro trabajo diario, ¿no? ¿Pasamos a la siguiente? ¿O hay dudas o preguntas o comentarios? Veo que a Miguel le interesa mucho una herramienta que compartiste, los 7 pasos para construir la comunicación de un líder. Quizás Miguel pide, por favor, asegura que pasas al grupo aquí esta herramienta. Miguel, ¿algún comentario? No, nada. Es justo esto estaba muy bien, fue muy, muy provechoso. Muy bien.
Bueno, entonces, hemos visto que nuestros públicos, nuestros stakeholders, nuestros empleados, nuestros equipos están con miedo, ¿no? Están con aprensión. Entonces, tenemos que reducir esa tensión que produce el riesgo. Entonces, para eso tenemos que entender los riesgos. Los riesgos no están ligados siempre a factores concretos. Los dos factores que influyen más en la evaluación personal del riesgo son la familiaridad y el control. Es decir, todos nosotros, esto es un sentimiento universal, cuanto más familiarizados estamos con una conducta de riesgo, menos riesgo percibimos. Por lo tanto, y esto es factible. Yo, por ejemplo, soy motero desde hace muchos años. Mis padres eran unos irresponsables y me compraron la primera moto cuando yo tenía 11 años, ¿ok? Y entonces, vamos, la moto y yo somos una sola cosa, ¿no? Y todos los moteros tenemos la misma experiencia, que es que cuando llevamos a un paquete detrás, pensamos que el espacio que hay entre dos coches es suficientemente amplio para pasar. Mientras que el que viene detrás, el que está es el paquete, le llevamos, piensa que los espacios son muchísimo más estrechos y que sus rodillas van a chocar contra todos los espejos retrovisores de los coches, ¿ok? O que no cabemos, o que no tenemos tiempo para frenar. Entonces, si nosotros estamos familiarizados, si esto lo hacemos todos los días, si conducimos un auto todos los días, que es mucho más peligroso que ir en avión, no tendremos nunca miedo al coche. Y sin embargo, es mucho más arriesgado. Sabemos que la mayoría de los accidentes tienen lugar en tu propia casa, más que en el trabajo. Y sin embargo, en nuestra casa no nos sentimos a peligro. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es, para que la gente no se sienta influida por el riesgo, es comunicar esta familiaridad. Es decir, que la gente entienda en qué consiste el riesgo y qué puede hacer para luchar contra él. Cómo se puede proteger. Esa es digamos, como la regla en comunicación. Y lo estamos viendo estos días, como todo el mundo nos dice, lo que tienes que hacer es lavarte las manos mucho, ¿no? Que el virus se transmite de este modo. Estamos entendiendo cómo es. El virus se transmite como la gripe, pero el doble. Y entonces entendemos, lo hacemos más familiar. Y el segundo factor es el control. El ejemplo que ponía de la moto, el que va de paquete detrás sufre mucho más porque no puede hacer absolutamente nada, que es lo que también nos pasa en los aviones. En los aviones estamos sentados en asiento y nada, no hacemos nada. Si nosotros tenemos algún mecanismo para controlar ese riesgo, en ese momento la tensión baja. Y entonces eso quiere decir que nuestra comunicación, aparte de hacerlo más familiar, tenemos que dar elementos para que la otra persona lo controle. Para que el control en ese sentido consiste en transmitir modos operativos de limitar el problema, o sea, de autoprotegerse. O sea, tenemos que dar las herramientas para que cada uno se autoproteja, o decirlo de otro modo, para que cada uno tome decisiones sobre si este riesgo es tolerable o intolerable. Venir a trabajar, bueno, ahora ya digamos, las autoridades públicas lo han decidido ya, pero siempre hay un margen. Dice, bueno, este trabajo es necesario o no es necesario. Creo que es un error, en mi opinión personal, creo que es un error decidir todas estas cosas que afectan a la seguridad de las personas, decidirlo desde arriba, sin conocer la situación de cada uno. Sin conocer, digamos, las empresas
conocemos relativamente a nuestros empleados, pero a lo mejor no sabemos si ellos viven con sus abuelos o con unos padres mayores o con una persona que está en situación de riesgo o en situación de vulnerabilidad o que tiene hijos pequeños o que pasó por una enfermedad ellos mismos y se sienten más en peligro. O sea, hay muchas cosas que no conocemos y por eso tenemos que dejar que la gente asuma más o menos riesgo. Y esto es una manifestación de buena comunicación. Porque en el fondo no es comunicación, es liderazgo. El decir, yo no puedo empujar. En todos los seres humanos hay un poco de burro, de asno. ¿Ok? Entonces, si habéis trabajado con asnos, sabéis que si queréis que el asno entre en el corral, lo peor que podéis hacer es tirarle para que lo lleve. Porque el burro, cuanto más le tiras, más se resiste. El burro acepta mucho más ser conducido con una zanahoria, atrayendo, que empujando. Y los seres humanos somos muy parecidos. Y por lo tanto, tenemos que conseguir que ellos tomen la decisión. Sin esto, nos va a crear unas turbulencias internas que van a lesionar la relación que tenemos con ellos. ¿Ok? Entonces, este es mi tercer punto. No sé si hay comentarios. ¿Alguno piensa que el burro es todo lo contrario? Pues supongo también en estos momentos de incertidumbre, no solo somos burros tontos, que no solo somos contra la fuerza, estamos actuando con un porcentaje reducido de nuestra capacidad intelectual. Quizás del otro lado, lo que yo estoy dando cuenta mientras escucho es, yo como líder, no es esperado que yo he vivido una crisis como esto. No es esperado que yo con mi MBA estoy preparado para afrontar una crisis como esto. Y en este momento, más que nunca, la capacidad del líder de decir, mira, esto lo sé. Y esto no tengo la menor idea. Y yo soy en esto ser humano. Si uno de mi equipo me pregunta sobre coronavirus, a nivel empresa puedo responder, a nivel coronavirus no soy médico, no soy experto. Tengo mis ideas, pero tus ideas son igual de buenos y válidos que míos. Y quizás cojo confianza para mí que no debo tener claridad en estos momentos. Nunca nadie que es líder de una empresa en España ha vivido una práctica para lo que estamos viviendo ahora. Efectivamente. Quizá hay alguna empresa que ha vivido, digamos, y que tiene sus planes de contingencia en sitios donde hay contagios de, por ejemplo, gente que tiene delegaciones en Congo, porque hay, digamos, hay plagas como el ébola, etcétera, etcétera, y entonces esas empresas, sobre todo grandes empresas, tienen como una serie de protocolos, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Connor, esto tiene unas dimensiones que no hemos visto, nunca habíamos visto. Nadie, bueno, el caso anterior es el SARS, pero fue mucho más limitado. Tenemos la gripe española, pero la gripe española no hay nadie vivo que sobreviviera a esto. O sea, esto es del 12, ¿no? O sea, han pasado más de 100 años, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Luego veremos cómo esto afecta a la relación que tenemos con nuestros stakeholders, cuál debe ser el tono que utilizamos para manejar estos temas, ¿no? Bien, el siguiente paso que me gustaría tomar es entender que los riesgos, aunque en el fondo responden a algo que ha pasado, ¿no? Que está en el pretérito, lo que a la gente le preocupa es el futuro.
O sea, por grande que haya sido el número de víctimas, por grande que haya sido el daño que ha sucedido, etcétera, etcétera, la gente lo que tiene en la cabeza es, bueno, ¿y yo? ¿Y a mí qué me va a pasar? Es decir, ¿qué va a suceder a continuación? En el fondo, su verdadera preocupación es, yo no sé lo que está pasando, esto es grave, nadie sabe lo que va a pasar, y entonces su salto mental es, ¿me puedo fiar de mis jefes? Que se refiere evidentemente a las autoridades políticas, pero también se refiere en el ámbito profesional a los líderes. ¿Yo me puedo fiar de mis jefes? Entonces, esa es una situación muy problemática en nuestras organizaciones, porque no podemos dar por descontado que nuestros empleados se fían de nosotros. En este sentido, cuando llegamos a una crisis, heredamos una situación anterior. Si antes de la crisis nuestros empleados se fiaban de nosotros, entonces estamos mucho mejor que lo contrario. Pero en cualquier caso, se van a preguntar, ¿me puedo fiar de mis jefes? Entonces aquí en comunicación tenemos dos instrumentos para crear confianza alrededor de los jefes. En comunicación tenemos dos instrumentos. El primero son los escenarios. ¿Qué es un escenario? Un escenario es muy parecido a lo que hacen los médicos. Los médicos hacen un análisis, ¿no? Digamos, encuentran unos síntomas, etc. Luego, a continuación, hacen un diagnóstico, dicen lo que está pasando, qué son las causas de esos síntomas. Y el tercer elemento es el diagnóstico. Es el tratamiento o sea, después del diagnóstico, el tratamiento. Lo que vamos a hacer para curar esa enfermedad. Pues un escenario es lo mismo. Unos síntomas, un diagnóstico, un análisis de lo que está pasando, de sus causas y un plan de acción. Entonces, las crisis como esta, las situaciones de alto riesgo en todos los ámbitos, hacen que hay mucha incertidumbre. El modo de luchar contra la incertidumbre es comunicando los escenarios. Es decir, si pasa a, este será el problema y este va a ser nuestro plan de acción. Si cambian las circunstancias, o sea, pasa B, esto va a ser lo central, estas van a ser nuestras prioridades y este va a ser nuestro plan de acción. Así es en todos los escenarios que tengamos que hacer. Comunicar los escenarios es lo que nos permite, lo que permite a nuestros stakeholders, en primer lugar los internos, a nuestros empleados, lo que les permite hacerse una composición de lugar. O sea, les preocupa el futuro. Nosotros le decimos cómo va a ser el futuro si pasa esto o lo otro. Pongo otro ejemplo que a mí me ayuda para entenderlo, que es, yo no hay nada que odie más cuando conduzco un coche que estar detrás de un camión enorme, porque no veo nada. Yo prefiero estar mucho más lejos del semáforo, pero poder ver. ¿Por qué? Porque si yo veo que a 100 metros el semáforo está en rojo, yo entiendo que los coches están parados porque el semáforo está en rojo. Y yo no pierdo, yo no me enfado. Si yo no veo el semáforo rojo y pasan 2 minutos sin moverse, empiezo a tocar el claxon, empiezo a inquietarme, empiezo a decir, este tío es un inútil. Necesitamos ver el futuro. Y por lo tanto, los escenarios son el mejor instrumento. Pero claro, publicar los escenarios, hacer públicos con mis stakeholders los escenarios, requieren el segundo instrumento, que es la transparencia. En situaciones de riesgo, lo que realmente funciona es la transparencia. Es decir, que yo tenga la confianza suficiente en mis stakeholders para compartir mis escenarios. Y esto a poca gente
le gusta. Y mi recomendación es, aunque no te guste, solamente la gente va a confiar en ti si tú confías en ellos. Y alguien tiene que dar el primer paso. El primer paso lo tienes que dar tú, lo tiene que dar la empresa. Si la empresa comparte con transparencia esos escenarios, la gente le devolverá la confianza que ha puesto en ellos. Si la gente se da cuenta que no queremos compartir los escenarios, que la alta dirección quiere tomar decisiones libremente, pero no quiere decir antes de tomarlas lo que va a hacer, la gente que hace nos quita su confianza. ¿Y qué pasa cuando la gente nos quita la confianza? Que no podemos gobernar la organización. La gente va a hacer lo que, en el fondo, si le preocupa algo, lo va a hacer por encima de los intereses generales. Por lo tanto, o creamos consenso o nos hacemos personas que merecen su confianza. Fijaos en el término. Nosotros decimos con mucho sentido, merecer la confianza. La confianza es una cosa que nos regalan. No es una cosa a la que están obligados a darnos, por mucho que trabajen en nuestra empresa durante muchos años y tengan unos salarios fabulosos. No, la confianza se merece. Y tenemos ahí que tomar nosotros la iniciativa. Entonces, este es el riesgo. A veces, a mí me preocupa porque en el fondo, una situación como la que estamos ahora mismo, en que tenemos un riesgo que es un riesgo sanitario mundial, una pandemia, a veces podemos configurar nuestra relación con un stakeholder cualquiera, con nuestros empleados, como una lucha, como que estamos luchando la empresa para sobrevivir y los empleados para mantener su trabajo. Y creo que ese planteamiento es equivocado. Nosotros tenemos que ver cómo la empresa, la dirección, nosotros, los líderes, y los empleados, cómo podemos trabajar juntos para lograrlo mejor y superar juntos la pandemia. Si planteamos nuestra relación con cualquier stakeholder como mors tua vita mea, como para que yo sobreviva, tú tienes que morir, entonces nos hemos equivocado al plantear la relación. Y por eso, digamos, quien se resiste a la transparencia es que en el fondo piensa que ese stakeholder no merece la confianza o que en el fondo puede ser mi enemigo. Entonces, el problema no es de comunicación, el problema es cómo tenemos planteada nuestra organización. Yo lo veo así, o sea, tenemos un enemigo externo y en vez de luchar juntos contra ese enemigo externo, estamos luchando contra el otro para que caiga él antes que nosotros. Pero si caen los empleados, caeremos nosotros. Si los empleados ven que no nos fiamos de ellos, se irán. No se irán todos, se irán los más valiosos. Entonces nos quedaremos con los peores. O sea, es totalmente, en mi opinión, en mi humilde opinión, que se ve que no soy nada humilde, es una equivocación a largo plazo. Yo creo que aquí he aprendido, uno, no va de paquete con Yago. Cuando Yago me ofrece o que me lleva a casa después de clases en Madrid, voy a vigilar que es coche, no paquete en este moto. Me gusta este metáforo, que el que conduce controla y es familiar. El detrás no tiene control y no es acostumbrado a esta manera de pasar. También me gusta mucho la imagen del camión grande. Estoy parado detrás, estoy enfadado. Pero si miro y veo semáforo, no estoy frustrado. Yo supongo este metáforo, tú dices que yo soy este camión, mis empleados ven mi culo grande y no ve lo que yo veo. Y es tan importante que si yo veo
semáforo rojo, giro y digo, veo semáforo rojo. Yo estoy parando porque veo semáforo rojo, no porque estoy haciendo algo para enfadar. Quizás tenemos unos 11 minutos para acabar la hora. Hay unos 12 participantes aquí. Miguel pide expresamente 7 pasos del líder. No sé si algunos de los demás que están en esta conversación, Russell, José, Carlota, Raquel, Carolina, Miguel, David, Ignacio, Antonio, tenéis una reflexión, una pregunta, un caso particular que quieres contrastar, comparar o decir algo a Yago. A mí, una de las cosas que más valoro de Yago es nunca he visto a Yago enfadado, con prisa. Y para mí, escuchar a Yago, yo creo que debo hacer una grabación de Yago y por la mañana, cuando siento prisa, frustración, presión, poner 10 minutos de voz de Yago. Y tras 10... Ya lo creo. Yo he de decir que cada persona, del mismo modo que cada persona responde a los riesgos de una manera distinta, también responde a las crisis de manera distinta. Y yo no, digamos, esto es una cosa que depende del modo de ser, que no se consigue. Pero yo ante las crisis no me siento afectado, o sea, reacciono de manera tranquila. Además, percibo cómo lo están sintiendo los demás. Y a mí el golpe me viene 2 días después de la crisis. 2 días después de la crisis me siento hecho polvo. O sea que cada uno tiene sus virtudes y sus limitaciones, ¿no? Pero vamos adelante, si no hay ninguna pregunta, para terminar a tiempo. Me gustaría añadir, precisamente porque esta es la situación, ¿cómo podemos comunicar mejor? Yo diría, en primer lugar, el silencio no funciona. El silencio es algo que crea ansiedad. No sé si habéis tenido, pues, digamos, un pariente enfermo, etcétera, etcétera, y os digo, bueno, cuando salga de la operación os voy a llamar por teléfono, ¿no? Y no llaman. Entonces tenemos nuestro móvil y estamos mirando continuamente y no llaman. Entonces, ¿por qué? Porque la comunicación no es solo transmitir informaciones, también es transmitir emoción. Y esa emoción la podemos transmitir cuando también no hay información nueva. Es decir, a la hora de comunicar, es muy importante para nosotros que las actualizaciones de la información no tienen lugar cuando hay nueva información, sino cuando nuestros stakeholders esperan más información. Por lo tanto, es motivo suficiente para hacer una actualización el que la gente lo espera. Es decir, a veces una actualización que diga, desde la última vez que comunicamos, no ha pasado nada nuevo. Eso tranquiliza. Por eso yo animo a hacer actualizaciones frecuentes, aunque sea para decir no hay nada nuevo, y añadiría que, como en las situaciones como las que nos encontramos, hay mucha confusión, muchos errores, muchas noticias falsas, rumores que circulan, etcétera, que utilicemos las actualizaciones para corregir las informaciones falsas. ¿Tenemos que corregir todas las informaciones falsas? No. ¿Tenemos que corregir las informaciones muy graves? No. Tenemos que corregir las informaciones que la gente cree. O sea, el criterio para desmentir un error es si la gente se lo ha creído. Si hay una barbaridad circulando y nadie se lo cree, no hay necesidad de corregir. Pero si es una mentira pequeña, pero que la gente se la ha creído y puede tener impacto en el futuro, tenemos que corregir. Esta es una cosa. Segunda cosa, en la gestión de riesgos necesitamos comunicar
de manera más clara de lo normal. Tenemos que utilizar un lenguaje sumamente directo. Si es posible, en primera persona. Evitar la terminología científica, los términos jurídicos, todo lo que es jerga, tenemos que eliminarlo. Tenemos que hablar como una persona de manera muy clara, muy directa. Si es posible, con imágenes. Si es posible, con gráficos que se quedan ¡pum!, visualmente. Y sobre todo, de manera breve. O sea, hacer lo contrario de lo que yo hago. Ser muy breves. Muy breves es utilizar realmente slogans, ¿no? Que la gente dice, lávate las manos. Basta. Son frases que se quedan en la memoria. ¿Por qué? Porque hay tanta confusión que la gente no llega al final de un email. No es que no tenga tiempo de leerlo, sí que tiene tiempo de leer un largo email. No tiene otra cosa que hacer. Pero la atención ha desaparecido. O sea, leemos en diagonal, leemos demasiado deprisa y no nos quedamos con las cosas. Estamos distraídos, esencialmente. Y la lucha contra la distracción es la claridad. ¿Ok? Y mi último consejo es, hay que evitar la arrogancia. La arrogancia, el estar muy confiados en nosotros mismos, bloquea la comunicación. ¿Y cuáles son los errores fundamentales del que es arrogante? El que habla de lo que no sabe. O sea, nosotros no sabemos un líder económico o empresarial no sabe de epidemiología, no sabe de medicina, no sabe de tantas cosas. Cuando tengamos que hablar de estos temas, pongamos en directo contacto la fuente creíble con nuestros stakeholders. Si es una rueda de prensa, traigamos una rueda de prensa, aunque sea digital, traigamos a un experto. El experto habla. Los líderes de empresas no somos los que más sabemos de nada. No somos los grandes expertos en todo. Como decimos en Italia, no somos tutólogos. Somos líderes y que tenemos, digamos, en nuestros equipos gentes que saben más que nosotros. Eso tiene que notarse. Otro modo de ser arrogante es pretender que la situación está bajo control. No, la situación no está bajo control de nadie, ni del gobierno, ni de Naciones Unidas, ni de la Organización Mundial de la Salud. Nadie lo controla. ¿Con qué cara dura vamos a decir nosotros, la situación está bajo control, no os preocupéis? ¡No! Eso hace que la gente inteligente tenga miedo. Si mi jefe me dice, no os preocupéis, el virus está controlado. No. Tenemos que aprender a decir, esto no lo sé, esto no lo sé, esto no lo sé, tantas veces como sea necesario. Solamente aceptando que la situación es fluida, que tenemos unos escenarios, que vamos a seguir los escenarios. Si cambian los escenarios, ¿cambiaremos las decisiones? Entonces, esto es muy importante. O sea, no tener la autosuficiencia de que controlamos nada. Y por último, yo diría, me parece muy interesante que para evitar errores del que es autosuficiente, que nos preparemos muy bien. Los errores a veces son debidos a que no tenemos una información que deberíamos haber preparado. Pero a veces la gente nos pregunta cosas que no queremos contestar o que no podemos contestar. Y esas situaciones son muy peligrosas porque son las situaciones donde normalmente la gente buena miente. Las mentiras de gente normal, como vosotros y como yo, son por falta de preparación, no por malicia. No queremos engañar a nadie. Pero sí que podemos mentir por inadvertencia, porque no nos hemos preparado bien y porque se nos escapa una mentira porque pensamos que no podemos decir esto, ¿no? Por lo tanto, es muy importante prepararse muy bien.
Y mi último comentario. Estas son circunstancias para no solamente informar, sino para dar canales para que la gente sea buena con los demás. La gente no quiere solo saber qué tiene que hacer. La gente quiere saber cómo puede ayudar. Y este altruismo lo tenemos que fomentar no solamente desde las empresas hacia afuera, sino es buenísima práctica que los trabajadores puedan organizarse dentro de la empresa para ayudar a otros, que puedan utilizar tiempo libre en la empresa, pero utilizando infraestructuras de la empresa, canales de comunicación de la empresa, incluso recursos de la empresa para ayudar a otros. Estas situaciones son muy caóticas. Ni siquiera el gobierno es capaz de controlar, ni siquiera el gobierno tiene equipos suficientes para arreglar problemas. Y nosotros, nuestras organizaciones, son eso, organizaciones, o sea, equipos de gente con estructura, con canales de mando, etc. Dejemos que nuestros equipos dentro de la empresa ayuden a resolver los problemas de otros. Y entonces veremos cómo la unión, la cohesión interna de las empresas alrededor del propósito nuestro, de la misión y visión que tenemos, hará que esas personas sean muchísimo más unidas a nuestra empresa. Y por lo tanto, nuestra empresa tendrá futuro, porque las relaciones son muy fuertes. Yo no sé si hay preguntas. Pues yo creo que estamos llegando a la hora. Lo que me gustaría para cerrar esta sesión es, tenemos 12 personas, hay tiempo para que cada uno, una última reflexión, una cosa que has sacado de esto, un saludo de buen fin de semana de cada uno. Y vamos a ir en orden: David, José María, Miguel, Ignacio, Russell. Después haré lo siguiente. Hola, buenas tardes a todos. Una pregunta rápida. Hay que comunicar en estos días a lo mejor cosas complejas, complicadas y que probablemente no sean de aceptación por el común. ¿Cuál es la mejor postura ante una negativa? Depende de por qué es la negativa. Si la negativa es que digamos, es una decisión, digamos, es como si el otro formara un bloque. Si no hemos creado ese common ground, el interés común que tenemos todos, si partimos de nuestras decisiones. Bueno, esto es el interés común para todos. Esta es la decisión que refleja ese interés común. Si hacemos así, evidentemente hay decisiones que serán impopulares, que serán duras, pero tendremos la legitimidad de exponerlos, porque no estamos protegiendo nuestro propio interés, sino estamos defendiendo el interés general, aunque sea malo para algunos, pero es el interés general. Necesitemos legitimidad, porque en el fondo todos los stakeholders lo están viendo. Si tenemos que tomar una decisión que hace daño a algunos, todos los demás van a mirar si esa decisión, aunque es dura, es legítima. Entonces, y esa legitimidad pasa por lo que veníamos antes. Tengo que saber explicar de dónde viene esa decisión, cuáles son los argumentos que me llevan a tomar esa decisión. Tengo que crear consenso sobre que ese es el problema y por lo tanto esa es la solución. Entonces, en gestión de crisis, nada es deprisa. O sea, tenemos que actuar deprisa, pero la creación de consenso requiere tiempo. Podemos darnos tiempo si nuestra decisión es legítima. La legitimidad es clave. Y ahora lo vamos a ver. Va a haber empresas que van a construir legitimidad y van a haber empresas que van a utilizar el coronavirus como pretexto para hacer cosas que hacen daño a los stakeholders. Entonces, la clave es cómo queremos estar después de que el coronavirus haya sido derrotado. ¿Queremos tener una buena relación con nuestros stakeholders? Este es el momento. Si hacemos amigos durante la crisis, esa amistad durará para siempre.
Gracias, David, por la pregunta. Y David, supongo cuando conociste a Yago y a mí en octubre en IES Barcelona, no tenías planificado que en marzo estarías allá desde tu oficina sin poder salir a la calle. No, en cualquier caso, yo creo que todo pasa por un motivo, ¿no? O siempre he pensado eso, ¿no? O sea, aquello de que cuando se alinean los astros, uno tiene que estar en esa línea, porque si se pone en una línea diferente, esos astros ya no están alineados, ¿no? Entonces, todo pasa por un motivo. Pero, por supuesto, no imaginaba que estaría aquí. Pedías una reflexión final y un consejo de esto. A mí el fin de semana me tiene que servir para estar un poco con los míos, porque entre semana tengo que estar con los otros míos, pero no puedo estar con mi mujer y mis hijos. Y me sirve un poco también para evadirme y tomar un poco de esa calma que decía Yago, para poder tomar decisiones con calma y con tranquilidad. Las prisas, como decía mi abuela, que en paz descanse, son malas consejeras, siempre. Totalmente. José María. Bueno, pues buenas tardes a todos. A mí me ha gustado la reflexión que hacías sobre que cuando, en tiempos de crisis tendemos a rodearnos de la gente que nos da la razón. Y eso yo creo que además lo estamos viendo y es humano, además, que pase. Entonces, lo que comentabas que es bueno escuchar a la gente que nos lleva la contraria. Eso me ha llamado la atención. No sé si hay alguna manera de fomentarlo. Quizás a lo mejor ahora las empresas abrir canales un poco de mejoras y hacer un poco autocrítica puede ser una opción, pero bueno, me ha gustado y bueno, desearos a todos lo mejor, cuidaros, buen fin de semana y una charla estupenda desde mi punto de vista. Enhorabuena. Muchas gracias. Miguel, después Ignacio. Bueno, Iago, una vez más, gracias. Transparencia y solidariedad, que sería la palabra nuevamente que dejo aquí, la palabra de la semana, solidaridad con todos, mucha calma, mucha claridad y transparencia. Y muchísimas gracias nuevamente por tus aportaciones para la gente. Muy bien. Muy Un bien. abrazo, buen final de semana a todos. Yago, muchas gracias, súper enriquecedora. Yo me quedo con una reflexión / pregunta. Hablas de dos temas muy interesantes, que es la transparencia y la diversidad en los equipos de decisión. Si esto no lo tenemos del todo desarrollado en épocas de no crisis, ¿cómo lo ponemos en práctica de manera natural y rápida en épocas de crisis? Esa es una pregunta habitual. Es decir, yo en medio de una crisis, ¿puedo hacer el plan de crisis? No. Yo en las crisis heredo una situación anterior. Entonces, si la situación anterior es muy buena, si mis equipos están muy unidos conmigo, si, digamos, si esto funciona bien, si esto me he precavido, etcétera, etcétera, fenomenal. Pero al mismo tiempo, y si no, pues vamos a sufrir un poquito más. Pero el momento es, ¿y cuándo empiezo a ser transparente? ¿Y cuándo empiezo a hacer las cosas que tengo que hacer? A mí me dijeron que el mejor momento para plantar un bosque es hace 100 años. Pero el segundo mejor momento es hoy. Hoy. Entonces, yo, evidentemente, las crisis no son buenos momentos para hacer nuevos amigos. Son momentos para aprovecharnos de los amigos antiguos que tenemos. Pero siempre vamos a poder conseguir, mira, mejor empezar hoy que mañana o pasado mañana. Si hoy me abro, voy a tardar un poquito en que la gente, en que esa transparencia se transforme en confianza, ¿no? Necesito un poco de tiempo. O sea, nuestra gente necesita un poco de tiempo porque como no hemos sido transparentes antes, pues lógicamente hasta que se fíen de nosotros, pues va a pasar un poco de tiempo. Cuanto antes empecemos, mejor. Ese sería mi consejo, ¿no? Bien. Ahora Russell y después Carolina, Antonio, Raquel, Carlota y José. Russell. Yago, me ha encantado esta charla. Muchísimas gracias. Tengo 5 páginas de notas
pero voy a ofrecer realmente lo que voy a llevar, una cosa que me impactó porque relacionaba mucho con esta preocupación o incertidumbre del futuro, relacionado con realmente la comunicación de riesgo y ofreciéndome del escenarios como herramienta. Es algo muy práctico, muy fácil de poner en marcha y la verdad es que este y los otros puntos que no os voy a robar más tiempo, voy a compartir con mi grupo el próximo jueves. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Russell. Que sepas que yo le he compartido el texto completo a Miguel. O sea, Miguel os lo puede mandar. Que, Bueno, digamos, Miguel. Miguel, cuento contigo. Carolina. Bueno, yo he tomado también 4 páginas de notas. Ante todo, muchísimas gracias, Iago. Ha sido espectacular y me quedo con 4 palabras. Escucha activa, confianza, transparencia y empatía. No solo para el entorno empresarial, sino también para el personal. Gracias. Antonio, ¿estás con nosotros? Estoy aquí. Estoy aquí. A ver, tendré que hacer un review de todo porque en este tiempo, mira, he puesto la comida, hemos comido lentejas con mis 3 hijos, he recogido la mesa, he hecho el salón y te he escuchado todo lo que he podido. Y siento frustración, sería la palabra, y admiración, porque soy incapaz de mantener, me gustaría tener el temple y cómo estás explicando tú las cosas delante de mis empleados, aunque sea virtualmente, y yo hoy en día no soy capaz. No soy capaz. Esta situación, bueno, me está costando. Estoy solo, trabajamos con el grupo, pero estoy solo ante una cosa que es totalmente incontrolable o totalmente no tenemos nada, herramientas suficientes, no nos han entrenado para esto. Y entonces yo sí que me propongo, o sea, como objetivo, digo, oye, salvar a la empresa, salvar a los empleados, y eso yo se lo comunico constantemente, diariamente a los empleados, pero hoy hablo con ellos y resulta que ellos solo tienen una cosa en la cabeza a día de hoy, que es las vacaciones. Respetar sus vacaciones. Y entonces, claro, me gustaría en ese momento sonreír y, bueno, vale, pues lo hablaremos, pero me entra una cosa por dentro porque digo, no estáis en la realidad. Y digo, dame, o sea, ¿qué puedo hacer para mantener ese nivel bajo? Controlar, para no saltar ni decir las cosas que diría, porque no están tocando con los pies en el suelo. Estamos muy lejos de una realidad que la preocupación tiene que ser cómo salvamos esta economía, cómo salvamos la empresa, qué tenemos, cómo tenemos que arrimar el hombro todos, no solo la empresa, sino la empresa y los trabajadores, que son también principalmente. Y aquí estamos hablando de las vacaciones. Que si tienen 5 días o 7 días o que no les quitemos las vacaciones. Y digo, ¿qué puedo hacer para mantener esa serenidad? O sea, descolgar, no lo sé. Sí, bueno, aparte de todo lo que sea empatía, en el fondo, muchas veces nuestros hijos son clave porque cada vez que hablamos con un niño pequeño, nos bajamos, ponemos una voz de idiota, diciendo, hola, ¿cómo estás? O sea, sabemos adaptarnos. Y lo que está pasando, la gente está actuando a veces de manera irracional. Dice, pero ¿cómo es posible que estas personas no se den cuenta la gravedad del problema? ¿Cómo están preocupadas de sus vacaciones cuando lo que está en juego es la supervivencia de la empresa? ¿Cómo es posible? Bueno, pues en el fondo es porque, o uno de los motivos en el que podemos actuar es que tus fuentes de información son distintas de las suyas. Es decir, tú miras a la empresa y conoces exactamente cuáles son las palancas de lo que está pasando y si pasa esto, estas son las consecuencias. Y ellos, por falta de compromiso o por ignorancia, no saben lo que está pasando, no tienen esa percepción, no tienen ese conocimiento. Entonces, tienes que pensar en modos para que ellos puedan ver que si pasa esto, esta es la consecuencia. Que si no conseguimos estos resultados, vamos a tener que reducir plantilla. Que si no se quiere estar, que vamos a tener que estar. Es decir, ellos tienen que verlo, o sea, tenéis que compartir las fuentes de información. Hasta que ellos tengan fuentes de información que sean creíbles, o sea, tienes que, en el fondo, la transparencia les puede ayudar. Es decir, yo diría, señores, las cosas están así. Fijaos, si yo muevo esto cambia, etcétera, etcétera.
¿qué hacemos? Ujú. Escúchales, ¿qué hacemos? Sí. Vamos a ver, no lo vas a conseguir de la noche a la mañana, Ujú. pero lo vas a conseguir. Vale. Lo vas a conseguir. Es que Porque yo me planteo, digo, yo no sirvo para esto, ¿sabes? Me voy a ir a un sitio normal, oye, vete a vender otra vez teléfonos, porque esto de dirigir, que Antonio, al final lo has intentado y ahí, ya es tu límite de incompetencia máxima, ¿sabes? Vete a otra cosa. de eso nada. Vamos a salir muy reforzados, ya verás. Perfecto. Vas a aprender cosas que no has hecho nunca. Ya. Más poco a poco estaría bien. Gracias. La prueba de poder ser líder en los tribus de los indios de norteamericano es no querer serlo. Que el único que quiere ser líder es uno que no entiende qué es. El momento que entiendes qué responsabilidad significa ser líder de una familia, de una empresa, de una comunidad, no lo querías para nada. Y el único es dar cuenta que estás. Y Antonio, yo quiero hablar contigo porque yo viví algo muy parecido en 2008. Te voy a llamar y contar mi experiencia septiembre, octubre 2008, cuando el crisis financiero hizo que nuestra facturación bajó de 500,000 al mes a casi cero. Y que fue mi experiencia de cómo trasladar esta nueva realidad a unos 30 empleados que efectivamente no estaba conectado con ninguna realidad. Y lo que comenta Iago, no sé qué eran sus fuentes en aquel momento. Supongo, yo leo Financial Times, yo veo qué pasa con un banco. Yo tenía pilotos y mecánicos. No sé qué estaban viendo, quizás MotoGP con Iago, pero no eran para nada conscientes de lo que estaba pasando en las empresas, en la economía, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2008. Y me gustaría que tuve estas palabras de Iago, que sus fuentes de información son distintas. Sí. No son tontos, no son deliberadamente burros, pero tienen otras fuentes de información. Y aunque es difícil creer en estos momentos, viendo las noticias 24/7 que van de coronavirus, COVID, coronavirus, que alguien sería capaz de ser ignorante de ello, pero supongo que hay alguien yendo al campo de Barça mañana diciendo, coño, ¿qué pasa? Acabó el partido. ¿Dónde juegan? Pues ya sabes, me llamas cuando quieras y hablamos. Guay. Gracias. Ha cambiado el orden de mis pantallas. Yo creo que falta Raquel, Carlota, José, una última palabra y cerramos para disfrutar este fin de semana mágica en los parques, en la playa, a disfrutar al máximo este sol radiante que tenemos en España. Bueno, hola a todos. No me puedo conectar porque, como en la sesión anterior, no sé qué pasa con mi teléfono, pero vamos, que aquí estamos. Pues yo me quedo con el tiempo, ¿vale? Porque sí que es verdad que las empresas son importantes, pero las empresas están conformadas con personas. Y sí que es verdad, y estoy completamente de acuerdo con lo que comentabas, de que mejor haber venido con confianza anterior, pero si no, es el momento de empezar. O sea, nunca es tarde para dar el primer paso y creo que ahora contamos con ese tiempo que normalmente nos quita los desplazamientos y otras prioridades para hacerlo, ¿no? Y también creo que nos debe de servir una reflexión, sobre todo por lo que comentaba Antonio hace unos minutos, de posicionamiento con quienes tú consideras que son los stakeholders que tienes a tu lado. Entonces, si la preocupación máxima es una individual, eso también nos sirve para saber con quién estamos. O sea, que el momento de crisis
nos va a ayudar tanto profesional como personalmente, porque también vamos a ver de quién estamos rodeados y a partir de ahí, pues tomar las decisiones oportunas. Entonces, siendo un desastre, por resumirlo en una palabra, el caos que tenemos ahora mismo, siempre se puede aprender de ello. Y al final no aprendes de una máquina, aprendes de las personas que tienes al lado. Pues somos seres humanos, tenemos que aceptar que nos equivocamos, pero dedicar tiempo a la mejora. Pero eso es siempre. O sea, la verdad es que me ha gustado mucho la ponencia. Muchas gracias por organizarla, Conor. Y gracias a todos y buen fin de semana y mucha fuerza en estos meses que nos quedan por delante. Gracias a ti, Carlota. Muchas gracias. José, te tenemos aquí para la última palabra. Y como un líder real, la palabra es silencio, ofreciendo a cada uno un momento de reflexión. Amigos, es un momento en la vida nuevo para todos. Y Russell, creo que esta mañana me dijiste, si dejamos de aprender, dejamos de vivir. Y estamos todos aprendiendo. Somos todos infantes, niños frente a un contexto que no tenemos obligación de tener claro el futuro. No hay. Y creo que Yago, muchas gracias por tu calma, tu estructura. Antonio, gracias por compartir la dura realidad de una pequeña empresa, las dudas existenciales de un ser humano intentando llevar adelante su familia, una empresa, dirigir. Nunca en tu vida vas a afrontar un reto más difícil que esto. Si esta es buena preparación, en unos 10 años vas a estar llevando Telefónica, Indra y un par de empresas más diciendo, chicos, esto es fácil. Yo en marzo 2020 viví lo más duro de mi vida. El resto de tu vida, cuando tus hijas cuentan de sus problemas, les vas a mirar y decir, niño mío, este es un problema, te cuento qué es un problema. Pues que disfrutáis de la manera posible de vuestras casas, que no los vives como cárceles, pero oportunidades de explorar rincones, trasteros, habitaciones que no habéis explorado en estos últimos tiempos. Yago, muchas gracias. No es lo mismo estar aquí, ahí a tu lado, pero he sentido la pasión, la energía y tú, la calidad de buena persona que siempre recibo de ti. Por supuesto, oye, no hace falta que insistas, basta con un café, con un café. Bueno, hasta la próxima. Gracias, Yago. Guay.